Estás sintiendo Alderiques 2.0 Radio. Espardi este programa en estos redes. Tú y es la nuestra fuerza. Alderiques 2.0 con Samuel Gradín. Y falamos Alderiques 2.0 nesta nueva estalla, nuestra nueva época que entamamos. Vamos a falar de literatura y de tornes de obres pernomaes al asturiano. Para ello saludamos al historiador y ensayista Rafael Rodríguez Valdés. Rafael, muy buenas, muchas gracias por atender Alderiques. Bueno, Samuel, gracias a vosotros por vuestro interés. Vamos a falar de una colección que tiene el nombre de Calume, que tiene, vamos a traducirlo como mucho fondo, pero en este caso viense presentando en las últimas semanas una obra, una torna, estamos hablando de tornes en Rafael, una torna al asturiano de una obra pernomala de George Orwell, que es la de 1984. A lo primero, ¿cómo entama esa idea de tornar este sobres, o en este caso 1984, al asturiano? Bueno, yo creo de mano que parte de una necesidad de un vacío existente que puede constatarse, cualquier persona puede constatarlo viendo el catálogo de publicaciones en asturiano de años atrás y del presente y de anguaño, y donde digamos que la traducción hay como una especie de inercia donde digamos que lo que destaca es el voluntarismo, ¿no? Digamos, una persona traduce por gusto, afición, etcétera, una obra de un autor y presenta esa obra pues a una editorial, y la editorial, si lo considera, pues publica esa traducción, ¿no? Y yo creo que la necesidad y era de que la traducción no puede ser una cuestión puramente individual, tiene que ser un proyecto colectivo. No hay ninguna literatura del mundo que dé, digamos, escrita que desatienda ese aspecto, hasta les lingües más grandes, ¿no? Grandes en términos de falantes y de poder. No descuiden ese aspecto, y entonces el asturiano creo que no puede quedar fuera, ¿no? de digamos, de algo que es lógico y esperable, ¿no? En cualquier lengua del planeta, y en especial desde nuestro entorno más cercano. Y entonces la idea ya era pues esa, que digamos que no puede quedar un proyecto de traducción en una cuestión puramente individual, tiene que ser un proyecto colectivo donde intervengan traductores y otras personas más en la configuración de ese catálogo, ¿no? De ese catálogo de obras traducidas al asturiano. En unos casos pueden ser títulos como el de Orwell, ¿no? Del que falabes, que son pues una obra de sonadía, de impacto mundial, traducida a muchísimas lingües y que no estaban asturiano, ¿no? En otros casos, va a ser otra la línea, ¿no? No tanto a lo mejor títulos tan conocidos, sino títulos que no están disponibles en asturiano y que yo creo que, bueno, por motivos distintos, paga la pena que sí tean en nuestro idioma. Y aparte, Rafael, la importancia que eso tiene, ¿no? El que obras, como estábamos diciendo, esta que llegue de 1949, de Orwell, esta 1984, que es per importante que te ha disponible en asturiano, por lo que significó esa obra y por la montonera de lingües a la que fue tornada, pero sí que decías tú lo muy bien, que el idioma entra, digamos, en una dinámica más normalizadora con les lingües del nuestro entorno, ¿no? Bueno, y es que la clave, yo creo que para una normalización del idioma, la cuestión es que podamos disponer del idioma en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Pero claro, ¿qué clave tiene la traducción? Hay una traducción, digamos, institucional, pública, ¿no?
a la que tenemos derecho como ciudadanos, o deberíamos tener ese derecho, y después hay la traducción literaria, ¿no? En el caso de la traducción literaria, yo creo que lo que implica, en especial, y desde una perspectiva que no creo que pague la pena esconderlo, ideológica, y es que la clave para que el asturiano tenga futuro y es quitarnos un intermediario, ¿no? El intermediario que suele ser el idioma dominante en nuestro caso, que es el castellano, y entonces no estar a la expectativa de lo que se fega en castellano, ¿no? Y una cuestión, digamos, la perspectiva para la traducción tiene que ser no subordinada a, ¿no? Muchas veces hay una inercia a lo que si en castellano se traduce esto, pues entonces, ¿por qué no lo tenemos en asturiano, no? Y yo creo que la perspectiva tiene que ser otra, y tenemos que tener en asturiano lo que consideremos tener, pero no en base a lo que nos dicen otros o a lo que pueda presentarse de otros ámbitos, ¿no? Tiene que ser una perspectiva autónoma, pensada para Asturias, y la significación de esos sobres que pueden tener en Asturias y en asturiano. Es decir, si no están traducidos al castellano, ¿qué más da, no? Es decir, no podemos estar siempre pendientes de los cánones que se faigan fuera de Asturias, de las tendencias creadas con, digamos, no voy a decir con una mentalidad, pero sí con interés que no tienen por qué ser contrapuestos, pero muchas veces sí lo son, ¿no? Y a lo mejor, aunque no sean contrapuestos, no son coincidentes, ¿no? Con las necesidades que podamos tener. Y esas necesidades tampoco no son individuales, ¿no? Tienen que ser colectivas, ¿no? Quiere decir, tienen que ser obras que puedan decirnos de algo en Asturias y en asturiano, ¿no? No traducir por traducir, sino porque haya un interés o aspectos determinados de importancia y significación vultable para Asturias de anguaño, ¿no? Y entonces yo creo que ahí un poco son las claves, ¿no? Muchas veces recuerdo escuchar en chutes de escritores las cosas que se proponían, y muchas veces era, digamos, muy bien, eso didlo Babelia del País, o didlo el suplemento cultural del ABC o de la Nueva España, ¿no? Pero a lo mejor no son esas las nuestras necesidades, y no son esos vías o esos caminos los que tenemos que seguir. A lo mejor la reflexión, y yo creo que ya ahí donde entra la traducción, y un poco tener una perspectiva propia y responder a digamos, a tapar esos furacos que pueden constatarse a lo largo del tiempo, y en especial salirnos un poco de ese peso que ya existe, o sea, que ya es real, que existe, ¿no? A nivel institucional y a nivel privado del castellano, ¿no? Y entonces yo creo que la traducción en ese caso ya, digamos, una cocina más en ese camino, ¿no? Y está claro que a lo mejor una obra traducida del castellano al asturiano hasta recibe un impacto mediático grande, ¿no? Y hecho cante a lo mejor que si pensáramos en ello un poco, ¿no? Si la gente que pueda escuchar esa entrevista reparara en este dato, ¿cómo es posible que obras traducidas del castellano al asturiano o determinadas obras en castellano puedan tener más impacto que los sonetos de Shakespeare traducidos al asturiano, ¿no? ¿Cuál es el parámetro, el esquema cultural, mental que pueda haber en esa cabeza, que puede ser la nuestra, ¿eh? Nadie está libre de claro. verse, digamos, somorgueado en ese sí. Ambiente, ¿no? Pero que ya ves, yo creo que hay un momento para la reflexión y también para la construcción, ¿no? De herramienta en ese sentido, ¿no? Es decir, es imposible estar aislados del mundo, pero por eso mismo también nosotros tenemos que tener nuestra perspectiva de cómo participamos dentro de nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que una de las muchas claves puede ser, pues, ese paso de la traducción, ¿no? Donde no vamos a esperar a que nos lo traigan en castellano, ¿no? Y vamos a ver si abrimos camino, ¿no? Perey.
Claro, y aparte, Rafael, doite toda a razón, porque non se pode seguir toda a vida siendo subsidiario de lesotres, como decías, corrientes, non? De crear unha corriente propia. Además, falamos deste libro, 1984, que, como decíamos, trátase unha novela de ficción política e distópica de unha especie de sociedade vigilada con un hermano mayor, que, date cuenta, escribióse en 1949 y parece que está con mucha actualidad anguaño, ¿no?, el tema este. Parecme, y quiero felicitaros porque parecme muy afalladiza la elección de esta torna, ¿eh? De mano, Samuel, quiero agradecerte las palabras y las felicitaciones, en el mío nombre, pero también del traductor, Xesús González de Rato, y pocas gracias también de Ediciones Trave, ¿no? Esta obra tiene un significado, todavía este día salió una noticia que apuntaba que en todos en un periodo muy amplio, no voy a decir ahora porque tengo miedo a equivocarme, pero de la Biblioteca Pública de Nueva York, y era el tercer libro que más se emprestara, ¿no?, de la Biblioteca Pública de Nueva York, con centenares de miles de empréstamos, ¿no? Pero todavía ahora, quiero decir, desde la publicación sigue circulando, ¿no?, en países, digamos, con determinadas conflictividades, como pueden ser Birmania o de algunos países del este de Europa, y un libro, digamos, de importancia, ¿no?, que influenció en mucha gente, ¿no? Y después que las lecturas pueden ser muy distintas, ¿no?, porque los contextos son distintos, ¿no? En el caso asturiano, a lo mejor, aparte de lo que supone, pues, los sistemas de control, vigilancia, ¿no?, que conocemos, por lo menos de ellos conocemos, ¿no?, cómo pueden saber las nuestras vidas gracias a las redes sociales y a los móviles. También es cierto que hay un alegato contra el totalitarismo, ¿no? Y claro, pensando en asturiano, en la situación del idioma asturiano o de determinadas falles a nivel democrático que tenemos en nuestra sociedad, pues a lo mejor puede decirnos mucho de algo, ¿no? Un alegato contra el totalitarismo, ¿no?, como el que falló Orwell ahí, ¿no? Y entonces, después también, y que claro, y una obra que mucha gente tiene idea de qué va la obra, pero eso no quiere decir que la leyera, ¿no? Y entonces hay gente que a lo mejor tuvo oportunidad de leer en castellano o en inglés el 1964 de Orwell, pero el caso ya que está pasando que yo conozco gente ya, porque así lo manifestaron, que es la primera vez que leen en realidad la obra, ¿no? Y entonces no podemos tampoco despreciar un público potencial, que hay una cuestión que hay que trabajar, queda mucho por trabajar, queda mucho por hacer, pero hay que pensar de mano que determinadas obras exportar en castellano, eso quiere decir que todo el mundo ya les leyera, ya les conociera, y también un planteamiento entre ingenuo y también con bastante desconocimiento, ¿no? Es decir, yo soy conocedor de que las mis lecturas no implica que les tenga el resto de la población, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a renunciar a llegar a otros públicos, ¿no?, que no llegan esa novela, ¿no?, por mucho que tenga en castellano, ¿no? Entonces, creo que lo que se dice ahí, lo que escribe Orwell, hay cosas que, claro, que hubo muchos cambios a nivel del contexto geopolítico, a nivel de cuestiones tecnológicas, pero el fondo de la novela, el alegato contra el totalitarismo y, digamos, el alegato contra la falsificación de la historia, el alegato de cómo hay determinados grupos que quieren perpetuarse en el poder, creo que sigue siendo muy válido en el 2020, pero también imagino que en el 2030, ¿no? Y entonces sí, yo creo que también cuando se traduce una obra hay que tener también esa perspectiva, no de la inmediatez, sino también un poco, pues como dice el título de la colección, ¿no?, que haya mucho fondo tras de esos obras, como para que generaciones futuras puedan seguir yéndoles y viendo elementos nuevos en ellas.
E que comentarios te fizo Xesús González Rato, que lle el encargado desta versión al nuestro idioma? Hebo muchas dificultades para él, para facer esta torna de 1984? Prestoi, tien pensado tornar outros sobres? Bueno, en el caso de Xesús, voy a decir de mano el entusiasmo con el que agarró el encargo, porque claro, esta colección tiene una perspectiva, no voy a decir nueva, porque ya hubo casos asemellados, pero lo que lle homogéneo en la colección y es que les sobres non son presentaes, digamos, a mí como director, ¿no? Digamos, hay un planteamiento de obras para traducir y lo que se fai es, según la obra, escolle ese traductor o traductora, porque non solo é importante saber inglés e asturiano en el caso de 1984, también conocer de algo algo bastante, ¿no?, de la obra del autor. Eso es importante para traducir un libro, ¿no? Y entonces fue una cuestión que puedo asegurar y que la verdad que ya agradecí desde el primer momento a Xesús, cómo agarró con ilusión el encargo, el proyecto de lo que lleva la colección, y estamos hablando de una obra que tiene esas complicaciones porque Orwell trae muchos juegos de palabras, crea palabras nuevas en lo que se llama en inglés el Newspeak, que digamos dentro de esa sociedad distópica, ¿no?, que construye una novela, ¿no?, crea un lenguaje nuevo que tiene Xesús la complicación, ¿no?, que tiene que traducir al asturiano, ¿no? Y entonces, claro, no es una obra que yo podría definir como sencilla, ni fácil, llevó tiempo la traducción, y después también hay otra cuestión que a lo mejor yo creo que es interesante, porque también es posible que sea no sé si la primera vez, pero a lo mejor con una constancia asina, que es que, claro, la colección tiene unos pautes de estilo. Y entonces los y los traductores reciben un encargo y tienen unos pautas de estilo a los que se tienen que ajustar, ¿no? ¿Eso quita la libertad creativa? No la quita, porque hay cuestiones que son escolletes propias de los y los traductores, pero sí hay un campo donde va a haber homogeneidad, porque claro, la norma asturiana tiene de ella flexibilidad, entonces nosotros escogemos determinados caminos dentro de la flexibilidad que permite la norma académica. Y entonces ahí hubo, digamos, y un proceso largo por las dificultades de la obra. Hubo al mejor, pues yo recuerdo ahora el tema del propio el hermano grande vigílate, ya como sale en la novela, ¿no? Entonces recuerdo que sí se puso arriba de la mesa si traducirlo como hermano mayor. ¿Cómo surgió también esa colaboración para que sea la propia trave la que expublice estos sobres? Fue que yo presenté un proyecto, va 4 años, a la editorial, donde yo hice un planteamiento de cómo encarar la traducción con una colección específica. La editorial, pues, estudió el proyecto, vieronlo bien, afectaronlo, y entonces ahí pusimos a trabajar. No, bueno, creo que no hay más detalles o más cuestiones alrededor. Estoy simplificándolo. Ya, pero bueno, que fue eso, pareció ellos bien y entonces saquen pa'lantre, porque también, Rafael, la colección, estamos hablando de esta presentación de 1984, esta torna al asturiano, pero dentro de la colección ya tienes na toti esta les otros sobres que van salir, o tienes que, como nos decíes, falar con la xente, dai una vueltuca, bueno, pues pienso en esta obra, pues la persona que puede facerme la torna y esta, tengo que falar con ella, o tienes ya pensado delles próximes sobres? Sí, bueno, para la verdad que claro, yo póngome en contacto con la gente pues años antes. Estamos trabajando no con una perspectiva, digamos, bueno, y el año que entra, ¿qué saco? No, o sea, aquí estamos con un programa de
polo menos un plazo medio, non me atrevo a decir largo, pero sí un plazo medio de planificación, ¿no?, de este proyecto. Y entonces, claro, en este año 2020, pues va a salir del forno La naranja mecánica, en traducción de José Luis Piquero, por ponerte un caso, ¿no? Pero ya estamos trabajando con títulos para el 2021 y para el 2022. Y pues adelantarnos, porque qué interesante lo de la naranja mecánica, pero pues adelantarnos de algún otro título que tengáis ahí ya en el forno. Bueno, de los que tenemos ahí trabajando con ellos, no quiero dar muchas más pistas porque, bueno, son cuestiones ahí también un poco en parte de la confidencialidad, claro. Pero no de la confidencialidad porque sea secreto, sino porque también no hay que, digamos, gastarles vales antes de tiempo, ¿no? Sí. Pero sí, los títulos que estamos trabajando, en concreto, después de la naranja mecánica, son títulos que no están traducidos a ninguna lengua de la península. Pues no es interesante, por lo que estábamos comentando, Rafael, por un poco seguir esa línea propia, ¿no? Que lle una de las cuestiones que tanto demandamos en Asturias, el tener una línea propia. Y prestábanos para ir rematando y dándoles más fondes gracias a tener a Alderiques 2.0, falar, como decíamos, de esta torna al asturiano de 1984, que una obra de la que se encargó Jesús González Rato, y esta colección que vos falamos de Calume, que tiene como traducción mucho fondo, que lle la que dirige el nuestro convidado, el historiador y ensayista Rafael Rodríguez Valdés. Rafael, tú como persona que lleves tantos años alrededor del idioma, vamos a decirlo, como estamos nos, tantos años que llevamos, ¿cómo ves el futuro del idioma, ya que entramos en esta, bueno, hay de ellas versiones, pero que entramos en una nueva década, este 2020, y que parece que al ser un número tan asina, que teníamos muchas perspectivas, ¿ves la posibilidad de una vegada per toes que el asturiano algame esa normalidad y sea oficial? Bueno, yo téngome por optimista, pero la verdad soy un optimista, digamos, realista, ¿no? Yo creo que estamos en un tiempo donde de algunos sectores pues sufren palabras amables, ¿no? pero bueno, yo creo que después la práctica, acullá de lo simbólico y de algún gesto, todavía no creo que pueda permitir a nadie decir que estamos cerca, por lo menos de una cuestión, ¿no? De la equiparación de derechos, ¿no? Entre los ciudadanos de Asturias. Yo creo que no estamos cerca. No estamos cerca porque a estar cerca tienen que se dar una retafila de hechos que no se están dando, que no se están produciendo. Y entonces, ¿soy optimista de que pueda llegar? Sí, claro que sí. Pero claro que sí, porque hay mucha gente que se está uniendo a una lucha más que cultural, yo creo que democrática, ¿no? Democrática por una equiparación de derechos civiles, pero hay mucha gente que lleva muchísimos años trabajando en esa línea con perspectivas distintas, pero falla cuando llegamos a determinados niveles. Y entonces, claro, yo no me arriesgo nunca tuve voluntad de ser pitonisa, oráculo, pero yo si no veo fechos, ya es difícil que pueda definir que esa cuestión que te cercana a su solución, ¿no? Yo no lo veo cercano, pero no lo veo cercano porque no dan fechos o porque no se producen fechos que yo pueda decir, pues mira, voy confiar, ¿no? Yo todavía eso no lo veo, la verdad, O sea, siendo sincero con todas las personas, contigo y con todas las personas que escuchen Alderiques de Asturias, la verdad yo creo que tienen que se dar pasos que no se
no se dan. Y una muestra rápida también, fácil de constatar por cualquier ciudadano y ciudadana de Asturias, son los presupuestos aprobados por el gobierno del Principado, ¿no? Yo creo que son una prueba del algodón y no la pasaron. Sí, hay muchos, decíamoslo ya, Fai Cuantayá, que hay muchos sextos, pero pocos fechos en el tema del asturiano, y aparte por lo de la reforma del estatuto. Remataría con una cabera cuestión y dándoles más fonderes gracias a Rafael Rodríguez Valdés. Como decíamos, estamos falando de esa colección Calume, ese libro que se está presentando en 1964, adelantronos también que en este 2020 La Naranja Mecánica, bueno, son títulos pernomados y perinteresantes que te han disponibles en nuestro idioma, y justamente la cabera entruga, Rafael, va per ahí. Como está Ediciones Trave detrás, si pusimos a lo largo de esta entrevista a alguna persona los dientes largos para agarrar este libro de 1984 tornado al asturiano, supongo que Ediciones Trave tendrá todas las posibilidades a través de la su web y también en persona de poder acutarlo, ¿no? Sí, bueno, además en el caso de Ediciones Trave hay que recordar que a poca ya volvió a abrir librería, en este caso en la calle Fernando Alonso de la capital asturiana, y ahí va a poder hacerse con libro. También en otras librerías, pero bueno, Ediciones Trave vende por internet a través de la página web, tiene librería propia. Entonces, bueno, también yo creo que hay que apostar también por la editorial asturiana que hizo posible este proyecto, y más teniendo en cuenta que hay una editorial, pues eso, y con una librería con, digamos, que, como decía un amigo mío, por lo menos que los perros queden aquí, ¿no? Sí, eso es súper importante. Además, falámoslo también con las denominaciones de orixe, todas esas historias, que lo que interesa a Asturias tampoco es un lugar donde el trabajo te asobrante, y en este caso, pues el saber que esos perres queden en Asturias y que producen trabajo en Asturias y es importante. Pues si te paer, Rafael, vamos a comentar a la siguiente que vaya a la gueta per internet, que sabere a la nueva librería de Ediciones Trave Nubieu, y que agarre este libro, porque 1984 es un libro per interesante, y para nos más interesante ainda el que lo agarren y que lo lleven en asturiano. No sé si te parece lo mismo. Sí, bueno, y además al filo de lo que dice Samuel, hay que tener en cuenta que a lo mejor la traducción más vendida en castellano y una traducción de los tiempos del franquismo. Y esa traducción, el franquismo censuró un capítulo, la censura tarazó párrafos de la obra, y como decía un conocido mío, dime, oye, pero esta versión en asturiano es bastante más gorda que la que llegué en castellano. Y digo yo, bueno, ya que la que salía en castellano, que mucha gente conoce vía bibliotecas o librerías, bueno, ya que tiene ahí ausencias significativas. Y entonces, por lo menos, disfrutar de una traducción fiel para el original inglés. Claro, eso es lo más importante. Pues dáteles más fonderes gracias, Rafael Rodríguez Valdés, como decíamos, historiador y ensayista, encargado de esta colección Calume, en colaboración con Ediciones Trave, y falamos de esta obra, está disponible ya en 1984, de George Orwell, y que es una obra tornada concretamente por Jesús González Rato, y que para él nos per interesante, y queríamos dar anuncia aquí en Alderiques 2.0. Rafael, estamos en contacto porque pusístenos los dientes largos, como decíamos, con eso de La Naranja Mecánica para este año que acaba de entamar el 2020, y vamos a seguir en contacto, y damos las gracias por toda esta charla que tuviste con nos. Un abrazo, Rafa, gracias. Un abrazo, Samuel, y gracias a vosotros por el interés y por el apoyo y por estar siempre ahí. Alderiques 2.0 Radio. Pues al encontrarnos en el iVoox, iTunes y Spotify.